Oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días todavía. Bienvenidos a nuestra edición de hoy de En Contexto, este programa que es hermanito, lo hemos dicho así, lo hemos definido así, del programa nuestro de la mañana, desde Buena Mañana. Porque está lleno de información, porque muchas noticias que en este momento están pasando, están en desarrollo, pues tienen los protagonistas y a ellos los vamos a buscar para que nos entreguen más información en el transcurso de este programa que va hasta las 12 del mediodía. Muchas noticias a nivel nacional, que en este momento, por ejemplo, hay muchas conferencias de prensa, hay muchas situaciones, por ejemplo, de emergencias que se presentaron por un incendio, etcétera, y también algunos reportes, resumen de algunas entrevistas que son muy importantes destacar, tal y como lo hicimos en la mañana, por ejemplo, con el fiscal Carlos Díaz. Hacer ese balance y, lógicamente, también la invitación, porque desde muy temprano hemos dicho a nuestros oyentes que nuestras ediciones están dedicadas a la gente que hace arte en el país, en todo sentido, en todo, en el teatro, en la pintura, en la música, y que construyen eso de ser artista diariamente. Porque hoy es el Día del Artista Nacional. Hoy es un día importante para ellos, hoy es un día en el que además, como lo hicimos en la mañana con el ministro de Cultura, se debe hablar de cómo respaldar, cómo apoyar, cómo abrir espacios para que el artista nacional pues pueda exponer lo que sabe, lo que hace, y saber además de muchos artistas que hacen cosas muy grandes a nivel internacional, que representan al país en otros lugares del mundo y lo hacen de manera excelente todos los días. Siempre hay un artista, siempre hay un músico, siempre hay un pintor, alguien haciendo cosas grandes por el arte nacional. Hoy es su día y por esa razón desde temprano, como lo hicimos a las 5, le dedicamos a ellos esta edición. Porque hay muchos en muchos lados. ¿Cómo está Lorena? Buenos días. Muy buenos días también. Me uno nuevamente a la felicitación a los artistas desde diferentes ámbitos, a esos artistas que tal vez son más reconocidos y que han dado una lucha enorme para poder tener reconocimiento tanto en nuestro país como afuera de Costa Rica, pero también a todos esos artistas que poco a poco se van abriendo campo en las diferentes áreas que mencionábamos. A nivel internacional también hay que destacar varias cosas que pues tenemos que tener hoy. Por ejemplo, Lorena, sigue la tensión en Venezuela porque cada vez es más evidente, se anuncia y cada vez es más evidente la intención de Estados Unidos seguramente de intervenir en territorio venezolano en persecución, dicen ellos, de narcotraficantes. Pero como en esa lista aparece Maduro, pues obviamente que la tensión es qué van a hacer, si la intervención quiere decir derrocar a Maduro, sacarlo de ahí, como hicieron con Noriega en algún momento, ¿qué va a pasar? La situación es obviamente de mucha tensión en esa región del mundo. Comencemos entonces, la mañana calurosa, ¿no? Mucho sol. Sí, de hecho ha estado bastante caliente durante la mañana, está un poquito ventoso, creo que tal vez eso podría ayudar en algo a bajar el bochorno, pero la misma recomendación a tener precaución con los rayos ultravioletas, ponerse ojalá manga larga, gorra, bastante bloqueador, hidratarse bien. Sobre todo la gente que yo conozco que no tiene pelo, por ejemplo. Sí, es muy importante. Yo tengo un amigo que se cuiden la calvita. Porque la calva se pela, oigan, bueno, se quema y se pela con mucha tranquilidad. Usen mucho bloqueador. Si es necesaria ¿cómo se llamaba antes? La boina. Una boina. Hace mucho tiempo. Úsela. Es bueno hacerlo. Incluso recomiendan que incluso personas que tengan su cabello, incluso así el cuero cabelludo es muy sensible. Usted sabe que yo antes usaba carrera al centro. Ajá. Me pasaba que a veces me quemaba, la carrera, parte de la carrera donde quedaba. Es que es muy sensible, ese lugar por eso recomiendan mucho el sombrero en temperaturas así, con el sol así. Las 10 de la mañana, 35 minutos, 10:35, comencemos. Este es En Contexto. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto.
Avancemos, Lorena. Una noticia que nos tuvo esta mañana muy pendientes fue el incendio en el sector de Santa Bárbara. Balance que entregan las autoridades. Sí, creo que de momento nos causó mucha impresión, o por lo menos nos puso en bastante alerta, porque las imágenes, las primeras que nos estaban llegando, sí mostraban... Parecía que había mucho fuego, parecía que estaba bastante complicada la situación. Sin embargo, pues ya posteriormente desde el Cuerpo de Bomberos nos indicaron que se había logrado controlar la emergencia. Esto fue en Santa Bárbara, en Heredia, específicamente en Birrí, en Jesús, 100 metros antes del bar Ciani. Un incendio donde el fuego afectó una estructura, una casa de habitación y una bodega, un área involucrada de 150 metros cuadrados. Las llamas provocaron afectación aproximadamente en 110 metros de ellos. Lo que tenemos ahorita es una imagen de dron que nos hicieron llegar, donde se podía ver con mayor magnitud. La casa está muy rodeada de zona verde. Está, Santa Bárbara de Heredia, que es una zona más tirando a montañosa, está rodeada de mucho espacio verde, de mucha vegetación. Entonces, pues creo que ahí también estaba el temor de cuánto más se pudiera afectar. La columna que les mostrábamos y que les comentábamos muy temprano era una columna de humo bastante oscura y bastante gruesa, lo que estaba saliendo. Ya en esta toma de dron pues también se puede ver un poquitito más las llamas donde van saliendo o donde están en la parte baja de la vivienda. Pero bueno, entonces se logró controlar, no se reportó que hubiera alguna persona afectada. Creo que esa es pues la ventaja y la buena noticia en ese sentido que tenemos que darles. Qué buen zoom tiene ese dron. Ese dron está, sí, la toma está muy buena. Es excelente. Pero es una casa, Lorena, porque la casa está quemándose totalmente. Sí, es casa con bodega. Ok, entonces sí, pues se ve bastante grande la estructura y por esa razón además la columna de humo, que era lo que decíamos en la mañana, es bastante grande, era muy muy grande y por eso nos alertó que la situación pudiera ser muchísimo más grave que lo que al final, pues obviamente que hay que lamentar que alguien perdió su casa y las bodegas y sus pertenencias en este incendio que afortunadamente fue controlado. Tenemos las declaraciones de Josué Lara, quien es el colega vocero del Cuerpo de Bomberos. Buenos días, compañeros, tal como ustedes lo mencionan. Buenos días también para los radioescuchas. A las 7:26 de esta mañana, el Cuerpo de Bomberos atendió un incendio de tipo estructural, el número 631 del año. Esto en Heredia, Santa Bárbara, Jesús, Birrí, 100 metros antes del bar Ciani. Se trató de una emergencia que involucró una vivienda y una bodega para un área aproximada, involucrada de 150 metros cuadrados, con daños en 110 metros cuadrados. A esta emergencia el Cuerpo de Bomberos desplazó 2 unidades tipo tanquero y una unidad extintora. No se reportaron personas afectadas en escena, tampoco víctimas fatales, por suerte. Esta emergencia ya fue declarada bajo control a las 7:54 de la mañana. 10 de la mañana, 39 minutos. Gracias a José por esa información. Lorena, esta mañana cuando abrieron la ruta 32, adivine qué pasó. A los pocos minutos un choque y bloqueó de nuevo la vía. Estuvo en la mañana con muchos problemas para la gente que transita hacia el Caribe, pero ya de qué otra manera se puede decir, abren la vía y es como locos. A correr por esa vía, pues claro, no hay nadie, no hay carros que vayan adelante del conductor de ese vehículo, y entonces cree que es una pista y ahí se provocan accidentes. Pues pasó de nuevo, se repitió la historia esta mañana. No hubo personas heridas, afortunadamente, en ese accidente. Las 10 de la mañana, 40 minutos. En el tema penitenciario, por lo menos la policía penitenciaria detuvo en el puesto de ingreso a un funcionario policía de apellidos González Soto, que Lorena pretendía meter a la cárcel ahí en la Reforma algunas cosas ilícitas que él portaba. Cerca de las 5 de la tarde, ya cuando entraba a trabajar, los agentes lo abordaron para la revisión corporal y de todas sus pertenencias, y detectaron que portaba 3 teléfonos celulares,
12 chips. 12. Pues claro, de inmediato fue atendido por los superiores del centro que procedieron a una revisión del lugar donde él dormía. Esa persona fue puesta a la orden de la Fiscalía de Alajuela y con la entrada en vigencia de la nueva ley, el intento de meter ilícitos, electrodomésticos, por ejemplo, los celulares, por ejemplo, o a cualquier otro artículo, es penado con cárcel. Vea el celular vestido de jabón. Es como un jabón. Iba en un empaque de jabón. Sí, Bueno, los tres. De una empresa muy conocida. Y lo detectaron. Un total de 36 funcionarios administrativos y policiales que cruzaron la línea de la honestidad y la transparencia, como dice el Ministerio de Justicia, pues han sido procesados por la Fiscalía en esta administración. Algunos sí eran jabón de verdad, Lorena. Sí. Abrieron cada paquete y encontraron en unos, en efecto, el celular, el chip de una vez, porque es que viene completo el combo, pero en otros sí el jabón. Este año, ¿cuántos miembros o de la policía o de la fuerza pública o del OIJ, porque recuerde que también han caído por corrupción? Ya son 36 entre administrativos y policiales, pues que fueron pasados a la Fiscalía por la situación, así que... Pero solo pues, en policía penitenciaria. Sí, en policía penitenciaria. Sí, pero decía que en otros organismos este año hemos tenido mucha información. Sí, porque de hecho solo ayer se estaba mencionando a 3. Uno que en efecto estaba involucrado y otros 2 que se iban a investigar para saber si tenían algún vínculo. Creo que ya con solo el hecho de que se sospeche, ¿verdad?, de estas personas. Y recuerde también pues, que don Randall dijo en algún momento que otro agente del OIJ fue capturado porque le pasaba información o se metía a la base de datos a averiguar sobre creo datos. Que sí fue detenido. Las 10 de la mañana, 43 minutos. ¿Qué dijo Roy Brenes, subdirector de la Policía Penitenciaria? En el marco de nuestra política de cero tolerancia a la introducción de dispositivos electrónicos no autorizados en los centros penitenciarios, se detectó y decomisó una cantidad significativa de 3 teléfonos celulares y 12 tarjetas SIM que estaban ocultos en el forro del bolso de un funcionario del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro. Es importante mencionar que esta persona fue puesta a las órdenes de la Fiscalía para el procedimiento judicial correspondiente por el acto mencionado. Esta acción demuestra nuestra firme decisión de mantener la seguridad y el orden de nuestras instalaciones y es un claro ejemplo de nuestra política de mano dura contra cualquier forma de corrupción o intento de vulnerabilidad a la seguridad. Esta acción es resultado de nuestros estrictos controles y revisiones, tanto para civiles como para funcionarios, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y garantizar la seguridad de nuestras instalaciones. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la seguridad y seguiremos trabajando para mantener un entorno seguro y ordenado de nuestros centros penitenciarios. Ahí está entonces la persecución, la captura y es una forma, yo creo que las más puntuales para evitar que los delincuentes tengan cómo comunicarse o seguir delinquiendo desde las cárceles. Las 10 de la mañana, 44 minutos. Y cerremos este resumen con algo positivo, Lorena. Hoy es el Día del Artista Nacional. Y nosotros conversamos esta mañana con don Jorge Rodríguez, quien es el ministro de Cultura. Nos contaba que hay una gran cantidad de actividades a lo largo del día y de hecho pues ya en las redes sociales del Ministerio de Cultura se puede tener el detalle de algunas de ellas. Bueno, ya son las 10:44, 45, a esta hora se están desarrollando algunas incluso en plena vía pública para que también esté al alcance de todos. Parte de lo que nos dijo y con lo que pudimos conversar esta mañana con don Jorge Rodríguez. Tenemos 100 actividades en todo el país, porque esta no es una celebración que vamos a hacer solo aquí en el SENAC. Tenemos actividades en las bibliotecas públicas, tenemos actividades en los centros cívicos durante todo el día, incluyendo hasta este fin de semana. Tenemos actividades pues que son ancla también, ¿verdad? Tenemos la proyección del especial sobre el legado de César Valverde en el Centro de Cine. Tenemos a la banda de conciertos de Cartago hoy acá en el SENAC para venir a sacudir un rato los movimientos
movimientos y disfrutar de ese sabor que siempre ponen las bandas, nuestros embajadores de la alegría. Tenemos pasacalles en San José con el taller de teatro y la Compañía Nacional de Teatro. Tenemos un momento muy especial hoy a las 3 de la tarde. Como ustedes saben, rehabilitamos la Sala Magón y hoy vamos a tener a Arabella Salaberry y a Manuel Monestel haciendo un recital de poesía y de canto acá en la Sala Magón del SENAC. Juan Pablo Andrade estará haciendo un concierto en el Teatro de la Danza con música de don Benjamín Gutiérrez, otro de nuestros magones que afortunadamente todavía está con nosotros. Tenemos a Yexinio Jara Sarita aquí también en el SENAC a las 4 de la tarde, a la banda del Colegio La Salle. Tenemos en la tarde, al final del día, a las 7 de la noche, en el Melico Salazar, un conciertazo. Los invito a que lo vivan. Vamos a transmitirlo por Cinart y por las páginas del Ministerio de Cultura y Juventud, con la Sinfónica Intermedia del Instituto Nacional de la Música, con invitados de lujo, La Cuarta, Tapón, Los Golovio desde Guanacaste y Xiomara, que van a hacer un espectáculo realmente maravilloso. Está buenísimo. Está buenísimo. Hay mucho. Y para fortuna de todos, no solamente en San José, en el Valle Central, en muchos lugares del país son 100 posibilidades de conocer más sobre presentaciones artistas, hasta bailar, mover el esqueleto. Los pasos prohibidos que llaman. Todo eso se puede hacer. Hay actividades, es que artistas hay de todo por todos lados. Aprovechemos entonces esta oportunidad. 10 de la mañana, 47 minutos para cerrar nuestro resumen antes de ir a nuestra entrevista a esta hora. Lorena, ¿quién tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, una parte positiva, hace un momentito les comentábamos sobre esta situación en la reforma, policías que toman un camino que no es. Bueno, hay 107 estudiantes de la Academia Nacional de Policías que dan inicio a la práctica policial en los diferentes cuerpos del país. Doña Erika Madrid es la directora general. Ella comenta que este grupo es parte del curso de gestión de la seguridad pública de los cuerpos policiales y que ya pues han avanzado en ese proceso. Una vez concluida la parte académica, se incorporan a la fuerza pública, al servicio de guardacostas, Academia Nacional de la Policía y también a la DIS. Entonces, una buena noticia en este caso y que ojalá que esa formación pues también pueda ayudar en ese servicio a nuestro país. 10 de la mañana, 48 minutos, qué mañana más bonita. Aprovechémoslas también. Si usted logra, puede salir a caminar y aprovechar un parque, hágalo. O una acera buena, donde haya aceras. Sí. Las 10 de la mañana, 48 minutos, en contexto. Antes de llegar al mediodía, conozca todo lo que... Son las 10 de la mañana y 50 minutos. Hace algunos días, Lorena, estábamos hablando a propósito de un accidente que se presentó con una persona que se electrocutó y no había sido el primer caso. ¿Qué está pasando? ¿O es la gente que me la juego reparando la tubería o reparando el techo? No se mide la distancia de los cables que están cerca, no sé. Algo está pasando y creo que sí vale la pena recomendaciones. Con don Alejandro Molina, quien es coordinador operativo nacional de la Cruz Roja Costarricense, le damos la bienvenida para que nos pueda brindar esas recomendaciones. Don Alejandro, 23 personas que entonces han tenido que ser trasladadas en condición crítica, 12 personas sin signos vitales. Este es el dato de este año y que tiene que preocuparnos, tiene que ser un llamado de atención. ¿Cómo está, don Alejandro? Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Don Alejandro, no sé, creo que con esto lo tomo un poquito fuera de base. Si usted tiene detalles, si la mayoría son hombres, ¿en qué edades aproximadamente es que son estas personas afectadas? Sí, efectivamente, un gran porcentaje de las víctimas por descargas eléctricas han sido hombres. ¿A qué se debe esto? Bueno, como ustedes lo adelantaron, gran parte de este tipo de accidentes en los cuales se relaciona electricidad se debe primero a la inexperiencia de las personas en el manejo de estructuras que involucran electricidad. También personas que a veces realizan labores en los techos, tienen extensiones para pintar los techos y no miden la cercanía
de cables eléctricos, sobre todo los de alta tensión o líneas primarias, como así se les llama, y provocan, a veces se confían porque piensan que no van a tocar los cables, pero si ellos están usando material metálico y cerca de líneas de alta tensión, lo que genera esto es una descarga tipo arco, o sea, no es necesario que haya un contacto directo con los cables para que ocurra la descarga. También se han dado situaciones de descargas en el manejo propiamente de los cables de electricidad en una vivienda. No tienen, por decirlo así, la preparación adecuada y las medidas de aislamiento que tienen que tener para evitar este tipo de accidentes. Me llama la atención eso, que no hay necesidad incluso de que haya un roce con el cable para que sufra una descarga. Correcto, y eso es lo que genera a veces este tipo de exceso de confianza, sobre todo en los techos. Porque digamos se ha dado casos de personas que están montando algún tipo de antena, alguna estructura metálica o están pintando, como le dije, con estas extensiones muchas de estas son estrictamente metálicas, a veces son hechizas, porque las ideales son las que tienen un material que no conduce a la electricidad, pero mucha gente improvisa. Entonces, ante esta situación, las personas pues dicen, no, las líneas están lejos y ya con una cercanía menor a unos 3 metros ya hay un alto riesgo de que la electricidad haga un efecto de arco y que la persona reciba la descarga. Y si uno tuviera esa necesidad de hacerlo, don Alejandro, dice usted un elemento que no transmita la electricidad, obviamente una varilla, un tubo, todo eso. ¿Qué podría servir? Porque, bueno, se sabe, la madera, un palo largo, pero yo no sé qué tan confiable pueda ser también. Sí, digamos, en materia de lo que es pinturas, sí hay materiales que tienen un efecto aislante. Eso nada más es cuestión de asesorarse. Otro tema es que lógicamente lo ideal sería que las labores sean realizadas por profesionales, pero como lo adelantaste, muchas veces son personas que quieren hacer sus labores así para ahorrarse tal vez el costo de la contratación de personas que ya tienen experiencia en este tipo de trabajos y lógicamente pues ocurren este tipo de accidentes. Ahora, ¿cuáles son las afectaciones? Porque creo que entre los últimos casos veíamos que un 90% del cuerpo quemado, entre otras, no sé si usualmente anda en estos porcentajes. Y también la posibilidad de una recuperación adecuada, porque la afectación en ese sentido es a nivel interno también, más allá de quemaduras a nivel visual. Sí, correcto. El problema de las descargas eléctricas, hablándolo ya así desde el punto de vista médico, quemaduras eléctricas, es que tiene un efecto multifactorial. Digamos, está el hecho de que las vestimentas pueden prender fuego y entonces las quemaduras pues afectan todo lo que es piel. Pero también nos preocupan los efectos internos. Una descarga eléctrica destruye nervios, destruye músculos, puede ocasionar disritmias severas, o sea, puede ocasionar inclusive que el corazón falle, y es uno de los problemas que más severidad se pueden encontrar en un paciente que lo hallemos con paro cardiorrespiratorio. Lógicamente una descarga altera todo lo que es la ritmicidad cardíaca y esto provoca pues que el corazón se detenga. Pero como lo indicaste, parte del problema es el daño que genera a nivel muscular, en nervios. A veces hay casos tan severos que las personas que pierden sus extremidades porque no recuperan la función o requieren una rehabilitación muy, muy prolongada para que logren por lo menos recuperar parcialmente la función del miembro afectado. ¿Cómo debe reaccionar uno? La persona acaba de sufrir una descarga de estas, bueno, pues hay cosas que son evidentes, si usted lo dice bien, hay otras que no, pero la persona acaba de sufrir una descarga. ¿Uno qué debe hacer? El riesgo, y lo pregunto eso, pues, sin conocer mayor, si la persona queda con carga de electricidad y uno llega a agarrarla y salvarla, ¿puede pasar? Digamos, en el caso de las personas que sufren descargas eléctricas sobre los techos, lógicamente, pues al la superficie evitar tener ya no tener contacto con la electricidad, pues uno puede abordar con relativa seguridad al paciente, sabiendo que ya no hay contacto. Pero siempre, en la medida de lo posible, uno tiene que asegurarse de que la persona no esté recibiendo todavía descarga eléctrica. Y eso es fácil de verlo cuando hay contorsión, hay chispas, hay lógicamente la evidencia de que todavía el paciente está con contacto con la electricidad, y obviamente uno no puede acercarse porque el riesgo de sufrir una descarga es altísimo.
En el caso de que uno verifique que efectivamente la persona ya no tiene contacto con la superficie, pues uno lo que busca primero es, en la medida de lo posible, apagar la posibilidad de llamas, digamos, si la ropa ha alzado llamas, pues cubrirlo con una prenda bien gruesa y empezar a hacer movimientos para apagar las llamas si existiera esa situación. La otra, pues pedir ayuda al personal especializado para lograr acceso al área, sobre todo en lo que es techos. Generalmente Cruz Roja y bomberos pues ya tienen sus protocolos para la atención de estas situaciones, el abordaje del paciente, la estabilización en la escena y la parte que es la extracción, que es lo que genera siempre un poco más de dificultad, pero con personal especializado es lo que se logra. Sí. Pero entonces, perdón, lo que decía don Henry, si uno tocara a una persona que acaba de sufrir una descarga eléctrica, ¿le puede pasar algo a uno? No va a pasar nada. O sea, digamos, el riesgo es si el paciente o la víctima está en contacto todavía con la fuente de electricidad. Pero un paciente que recibió una descarga eléctrica, pues la recibió, pero no va, bajo ninguna circunstancia va a afectar a otra persona si ya la recibió, ¿verdad? Siempre el riesgo es, y es una de las recomendaciones, preocúpese primero en verificar si el paciente sigue en contacto con la fuente que le está produciendo la descarga eléctrica. Ya sea un cable o el tubo que está en contacto con los cables o cosas así por el estilo. Recuerden que muchas descargas se dan en situaciones en que el paciente está sobre una superficie mojada. Por ejemplo, está haciendo un trabajo de electricidad y el piso está mojado y él recibe la descarga. Si él todavía sigue en contacto con los cables, la posibilidad de que la persona que llega a ayudarlo que sufra una descarga es muy alta. Pues, don Alejandro, recomendaciones entonces, la gente tener esto muy presente, esto de las reparaciones en las casas, de lo que hemos hablado tantas veces, que no sobra seguir insistiendo en eso, porque pues los accidentes ocurren. Ahí están las cifras que hemos presentado. Alejandro Molina es coordinador operativo de la Cruz Roja hoy aquí en El Contexto. Don Alejandro, una feliz tarde, que le vaya bien. Muchas gracias y feliz día. Faltan 2 minutos para las 11 de la mañana. Nos están llegando, ustedes me confirman, compañeros, en esto, sí tenemos ya imagen de cómo está la ruta 32. Esta mañana, que cuando comenzamos la edición ahora en Contexto, les decíamos que recién abrieron la ruta 32, se presentó una situación de un accidente que provocó una presa, Lorena. De hecho, están poniendo en redes sociales, están escribiendo a través de las redes sociales, después de Río Sucio, 100 metros, ocurrió este choque. Y que las presas, temprano en la mañana, no sabemos si en este momento se haya disuelto un poquito. Pero ahí está, el afán. Y es un choque que me parece que pues dichosamente no tiene mayor complicación. Es un choque de dos vehículos livianos, al parecer no sé si algún frenazo, pero el vehículo de atrás golpeó, o el vehículo sí golpeó por detrás al otro liviano, pero ya esto genera entonces complicaciones en la vía. Obviamente, por eso la gente estaba escribiendo muy temprano, no se mueve la vía, bastante presa vehicular hacia San José. No, es que, Lorena, con cuidado. Ojalá que pues cada vez que les anunciamos a ustedes la apertura de la vía, tenga muchísimo cuidado. Ahí está el mismo accidente, Lorena, pero ya en un video. Usted lo decía, es muy pequeño. Sí, dichosamente. ¿Cómo es que se le dice esto? ¿Bumper con bumper? Un besito. Bumper con bumper. Y eso es lo que genera la presa a esta hora. Vamos a mensajes, ya volvemos. Antes de llegar al mediodía, conozca todo lo que pasa. Ya son 11 de la mañana y 12 minutos. Esta mañana se repitió, Lorena, la historia de un asalto en el que asesinan al conductor de uno de los camiones que transportaba mercadería. Estuvimos reportando desde muy temprano lo que pasó. Eso fue en Guanacaste, ¿verdad? El episodio en el que además otra persona que viajaba en ese mismo camión resultó herida. Estos asaltos que no son nuevos y que generan también muchas pérdidas, pues obviamente también disparan alertas
en todo el gremio de transportistas. Y ya, bueno, de hecho se está preparando un congreso de seguridad de mercancías en la cadena logística. Ya ahorita le vamos a pedir a nuestros entrevistados que podamos hacer la invitación, que nos cuenten más al respecto, pero que también tener el panorama sobre esta situación. Y pues casualmente, tras pues agendar la entrevista, tenemos una situación también que lamentar. Quizás no es uno de estos contenedores grandes, pues donde suele suceder, pero también, bueno, es el asalto a alguien que lleva, pues en este caso eran alimentos, al parecer era un vehículo que llevaba mariscos. Bueno, es una situación también entonces que ya ha sido constante y que ha sucedido en nuestro país. Don Francisco Quiroz es vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Transporte de Carga, don César Tapia, director ejecutivo de ACES, que es la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad. Bienvenidos ambos, muchas gracias por acompañarnos. Don Francisco, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en su programa. Muchas gracias. Don César, ¿cómo le va? Muy buenos días, aquí a la orden. Gracias por recibirme. Muchas gracias. Don Francisco, creo que ya ese tema pues en algún momento lo hemos abordado, pero no deja de ser noticia. Lamentablemente, pues nosotros no dejamos de contar este tipo de situaciones, y uno de los casos pues también recientes que se da entonces esta mañana en Guanacaste. Efectivamente, como lo indica, es un tema ya recurrente, ya lo hemos tocado y bueno, lamentablemente, aunque como bien usted lo menciona, no es un contenedor o furgón, es una vida humana que se pierde debido a un asalto a un camión repartidor. Y esta situación, yo no sé cuáles datos tendrá usted en cuanto a los contenedores, don Francisco, también recientemente o durante este año, como para hacer una comparativa en ese sentido. Sí, el año pasado cerramos lamentablemente con 118 casos de robo de contenedores y furgones, y este año a esta fecha ya llevamos alrededor de 91 casos denunciados. Esto nos hace prever que vamos a cerrar el 2025 con una cifra muy cercana o superior, con una cifra cercana o superior a los 118 casos del año pasado. Por eso es que estas organizaciones, ACES, NAVE y Canatrac, hacemos estos esfuerzos de la realización del Congreso de Seguridad en la cadena logística. ¿Cuál es la idea de hacer un congreso como estos? ¿Cómo desde estas diferentes áreas se puede aportar? Y tal vez, don César, ¿cómo se puede entonces aportar para tener una mayor seguridad, tanto por la parte material, como por el traslado que están haciendo, como por la integridad de las personas? Pues es su trabajo, es la manera en la que llevan sustento a sus casas, lo disfrutarán, ¿por qué no? Ese viajar de un lugar a otro, pero su vida en cierta manera corre peligro. Así es, muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente es un tema recurrente, es un tema, como lo dijo don Francisco, que más bien este año pues la expectativa es que vayamos a superar años anteriores, lo cual es preocupante, muy preocupante. Pero bueno, la situación delincuencial en el país aumenta cada día. Vemos noticias con cantidad de información, nunca para la baja, sino más bien hacia arriba, los datos de asaltos a camiones y otros delitos. Pero básicamente lo que nos interesa aquí es hablar de dos temas que son los que se abordan en el 9º Congreso de Seguridad de las Mercancías, que es la contaminación de la carga y el robo de mercancías en carretera. Con respecto a este segundo, el robo de mercancías en carretera, lo que hemos venido haciendo desde las diferentes cámaras, ya se mencionaron, la Cámara de Navieros, la Cámara de Transportistas de Carga y la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, nos reunimos justamente cada año para fortalecer e impulsar este congreso. Nos permite entonces de una forma o de un impulso privado aportar a la seguridad de esas mercancías que usted mencionaba. ¿Cómo hacer para que esas mercancías y esas personas que transportan las mercancías vayan más seguros? Es en el Congreso donde hablamos de este tipo de buenas prácticas. Y para este año hay una agenda bastante interesante que podemos conversarla
y presentarla en algunos minutos. Bueno, don Francisco, las medidas preventivas, yo no sé si ustedes también hacen algún tipo de capacitación como cámara para evitar, o por lo menos para saber cómo actuar y evitar perder la vida por parte de los conductores. Las empresas afiliadas ya tienen protocolos de seguridad establecidos. Por varias razones no se pueden comenzar de todos los protocolos de seguridad, pero sí podemos decir que llevan GPS, ya tienen rutas asignadas, tienen protocolos para informar a las empresas cuando sufren algún desperfecto en carretera, no viajar de noche, excepto que sea ya un mandato del contratante que requiere la mercadería hasta a cierta hora de la noche en sus bodegas o bien de madrugada, pero a pesar de todos estos esfuerzos, el delito sigue incrementando. Cuando hay algún tipo de traslado que pueda ser riesgoso, don César, ¿se incluye la seguridad? ¿Suele incluirse? ¿Las empresas destinan parte de los montos o invierten en seguridad para los vehículos? Y me gustó esa última palabra que utilizó, es invertir en seguridad. Y como tal, algunas empresas lo hacen, otras empresas lo pasan por alto, no lo hacen y se toman ciertos riesgos. Ahí es donde nosotros, los profesionales de seguridad, tenemos que insistir en que esto es un asunto de una inversión y no un gasto. Efectivamente, hay algunas empresas que sí lo adoptan, que sí lo hacen, tienen protocolos para el traslado de las mercancías, lo mencionó ahora don Francisco. Por ejemplo, algunas de ellas, y muy básicas, muy sencillas, es algunas horas en que deben de transitar, algunas zonas en que debe transitarse solamente de día, etcétera. Ese tipo de cosas en muchos de los casos no se hacen. Aún así, el delincuente pues está también preparado, escucha programas como estos y se toma el tiempo de decir vamos a asaltar a determinada hora y en determinado lugar. Entonces, es bastante difícil el poder vencerlos, pero afortunadamente ahí es donde las autoridades que siempre nos respaldan podemos hacer nuestra labor de entregar los productos, pero también que vayan debidamente custodiados. Sí, efectivamente, sí se toman medidas, no en todos los casos. ¿Se tiene alguna estimación, don Francisco, de pérdidas en montos económicos por todos estos casos que usted mencionaba? Fuentes oficiales de OIJ mencionan varios miles de millones de colones ya en la data que se lleva de hace 9 años, y creo que el año pasado cerró la afectación alrededor de unos 2.000 millones de colones en tema de equipo y la mercancía que se roban. También es importante acá mencionar de que estas mercancías están llegando a veces con sus cadenas de inocuidad cortadas, y igual los productos se ponen a la venta para consumo humano, lo cual es una afectación importante también para las personas que adquieren productos. Uno entiende que a veces es atractivo para alguna población ver ofertas o precios muy bajos de productos de consumo masivo como leches fluidas o en polvo, galletas, etcétera, etcétera, hasta productos cárnicos que son también los que se roban, pero nada bien podría estar haciendo la adquisición de estos productos. Sí. Claro. Ya para cerrar, cualquiera de los dos, los detalles sobre este congreso. Importante para información, inscripciones, que ya quedan pocas inscripciones, hacerlo al correo ventas@canatrac .co.cr y al WhatsApp, ya se lo indico. ¿O alguna página web? O...
No hay página web. Okay. Al WhatsApp. Sí. 8744-8274. Ahí le estamos contactando para darle toda la información adicional. Casi le sale a don Francisco, se agotan las entradas. 8744-8274 para que puedan entonces obtener alguna o la entrada, o por lo menos para que puedan participar y pedir más información. Claro. Don Francisco, gracias. A ustedes las gracias, un gusto. Que le vaya muy bien. Don Francisco Quirós, vicepresidente ejecutivo de Canatrac, y también don César Tapia, que me le vaya muy bien, don César. Quedó silenciado, don César. Sí, quedó silenciado. Sí. Él es de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad. Las 11 de la mañana, 24 minutos. Atención, hay una información importante esta mañana que tiene que ver con el proceso de extradición de ciudadanos costarricenses. ¿Qué pasó, Cristian Fallas? Buenos días, Cristian. Muy buenos días, ¿cómo están, compañeros? Qué gusto saludarlos. Bueno, contarles que sí, efectivamente, hemos hecho una consulta a fuentes allegadas a este caso de la extradición de don Celso Gamboa, de las personas que están en esta condición, y se nos confirmó por parte del Poder Judicial en este caso de que desde el 14 de agosto se presentó precisamente lo que es las pruebas, don Henry, Lorena, y la acusación ya formal para lo que es la orden de extradición del ex magistrado Gamboa Sánchez. Se apersonaron las partes, es decir, don Michael Castillo, quien es uno de los abogados de Celso, su hermana Natalia Gamboa, que ya sabemos que estuvieron en el juicio hace poco que finalizó con la absolutoria de Gamboa Sánchez. Y hay que recordar también que hay más personas en esa lista, pero lo importante acá es que desde el 14 de agosto ya la autoridad de Estados Unidos, la DEA, a través de la embajada, los mecanismos que funcionen, ya presentaron las pruebas y la acusación formal para esta extradición. Corren ahora, don Henry, varios días de alegatos y demás. Sí, a ver, si conocemos la información, en este caso sería entonces ya hay suficiente documentación sobre por lo menos 3 de los extraditables. Sí, correcto. Estamos dando las consultas exactamente a López Vega, a Alex Pechoerrata también, y en el caso de James Wilson, hay que recordar, ¿verdad? Y estas personas, pero de Celso sí se nos confirma de que desde el 14 de agosto, don Henry, se presentaron estas documentaciones, que es importante porque ya le da mucho más fuerza, obviamente, y esa opción a que dentro de poco se ejecute. Hay que recordar las partes también, ¿verdad? La Procuraduría General de la República como abogado del Estado, la Fiscalía. Don Henry, yo no sabía, son representantes del gobierno de los Estados Unidos acá, con esta orden de extradición, de acuerdo al convenio bilateral que existe entre Estados Unidos y nuestro país, y evidentemente los abogados defensores de estas personas. En este caso sí se nos confirma que los 2 abogados estuvieron presentes en esta audiencia que se realizó de acuerdo al artículo 9 de lo que es la ley de extradición. Ahora, no es gratuito la presencia en el país de los delegados de la DEA y del fiscal de Texas, que es el que está pidiendo a estos extraditables. Están aquí en el país, se irían, dice el fiscal, hasta el viernes. A finales de semana. Exactamente, no se conocen incluso ni fotografías porque no les permiten hasta que ellos no se vayan. Pero llama la atención algo en torno, primero, a la presencia de estas personas, sabiendo que vienen 2 más, según nos decía el fiscal esta mañana, y la amplitud de la detención provisional. Eso se tiene que definir el sábado. Sí, eso es, nosotros consultamos porque más bien había como la pregunta saltaba era que si no habían pruebas o algo estaba pasando, que podían quedar de repente en libertad. Sin embargo, nos cuentan que eso es un trámite, digámoslo, normal, abrimos comillas. No, es que aquí también es un tema que todos estamos como permeándonos de esto, las extradiciones en nuestro país en un momento histórico. Estamos aprendiendo como país. Entonces, es como una biblioteca abierta de cómo se está manejando esto, la extradición, porque vea que, por ejemplo, yo le consulté a doña Natalia Gamboa si ellos podían defender a Celso, si en caso que fuera extraditado. Dicen que no, que tienen que ser abogados homologados por el gobierno allá de los Estados Unidos, en este caso en Texas. Entonces ellos no pueden de allá. Exacto, pero vean que en estas cosas, en esta audiencia que es en el juzgado penal, sí están presentes. Entonces, mientras estén acá, en suelo costarricense, se están imponiendo de lo que está solicitando el juzgado penal y también el gobierno de los Estados Unidos, pero en Estados Unidos propiamente no pueden defenderlo. Bueno, entonces ya hay noticias, ya aportando las pruebas y el proceso de extradición que está en camino. Cristian, gracias. No, con todo gusto. Las 11 de la mañana, 27 minutos. Vamos a hacer el contacto ahora con Maricruz Brenes, porque está en la feria de empleo que les hemos estado contando estos días en la Universidad
Nacional. De hecho, ya casi vamos a hablar sobre cómo hacer un currículum que pueda resultar efectivo, que pueda ayudarme a conseguir ese trabajo también. Pero mientras tanto, Maricruz nos puede contar cuál es el ambiente allá. Hay bastante gente, me imagino que Heredia está bastante caliente también. Maricruz, ¿cómo está? Hola, buenos días, compañeros. Qué gusto saludarles a ustedes y a quienes nos escuchan en estos momentos. Pues sí, bastante caliente está Heredia en estos momentos. Hay un sol bien fuerte. De hecho, aquí mi compañero y yo andamos con gorra y con protección solar porque de verdad que se necesita hoy todavía más. Y hablando precisamente de lo que es la feria, les comentamos que inició a las 9 de la mañana y va a estar abierta hasta la 1 de la tarde acá en la Universidad Nacional. Va a haber otra modalidad que también es virtual a partir de esa hora hasta las 4 o 6 de la tarde aproximadamente, para que las personas que no pueden asistir de forma presencial pues lo puedan hacer de forma virtual. Entre los trabajos pues que hemos visto, nos llamó mucho la atención porque hay una empresa autobusera que están buscando choferes de bus, están buscando también pisteros en lo que son algunas de las estaciones de gasolina del país. Y además de esto también no se puede dejar de lado lo que es la parte tecnológica. Se buscan muchos ingenieros. Nos hablaba también uno de los decanos organizadores de esta feria, precisamente que hay un poquito de todo, que se está buscando tanto personas que tengan un título profesional como quienes no lo tienen, que están apenas con sus estudios de 9º año de bachillerato. Entonces está bastante variado. En cuanto a la cantidad de personas, está bastante movido. Muchas personas jóvenes están viniendo a buscar trabajo. Ya hemos visto quienes se han acercado a estos puestos, consultan por lo que son al menos en la línea de buses de la licencia que necesitan, qué se necesitan en la parte de quienes quieren trabajar como pisteros. En cuanto a lo tecnológico también hay algunas destrezas que pues están adquiriendo, y bastante movido acá el ambiente. Y hablando también precisamente, Lorena, que estaba escuchando que van a conversar de cómo armar un currículum, nosotros para las 6 de la tarde vamos a contarles de experiencia de muchas de las personas que venían hoy, de qué es lo que ellos hacen, porque tal vez no tienen experiencia en alguna rama, porque sacaron un título en otra área, pero están modificando, están utilizando estas modificaciones para adaptarlo a la necesidad de las empresas, están investigando mucho de qué trata los trabajos que se están solicitando, y a raíz de esto es que la gente se la está jugando, como decimos popularmente, para armar los currículos. Uno de ellos incluso nos hablaba de los colores de la empresa que también utilizaba, y que eso es como muy llamativo para las empresas que les decían en algunos lugares que es como hechos directamente para ellos. Entonces llama muchísimo la atención y es un plus que les ayuda también a muchos a conseguir trabajo. Ese está bueno, ese plus está bueno. Buenísimo. Sí. Maricruz, gracias. Cúbranse mucho del sol, porque sí está fuerte. Así es, ustedes también, que tengan una excelente tarde. Gracias. Feria de Empleo hoy en la Universidad Nacional, también en Guanacaste, mañana empieza otro, ¿no? Hay mucha oferta. Sí, esta de la Universidad Nacional, hoy, mañana y pasado, ¿cierto? No, 2 días, creo que son 2 días. Revisémoslo porque sí vale la pena, que se está realizando en la Universidad Nacional. 11 de la mañana, 30 minutos, las noticias. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. Bien, el repaso informativo a esta hora: decomisan celulares y chips a policía penitenciario en la Reforma. Un total de 107 estudiantes de la Academia Nacional de Policía dieron inicio a la práctica profesional policial en diferentes cuerpos policiales del país. Una mujer fue trasladada gravemente herida luego de una colisión. Esto fue en San Rafael Abajo, en Desamparados. La Embajada de Estados Unidos, y nos lo confirmaba nuestro compañero Cristian Fallas hace algunos minutos, ya presentó la documentación correspondiente al Tribunal de Juicio de San José como parte del proceso de extradición del exmagistrado Celso Gamboa. Estas son las noticias destacadas a esta hora. Son las 11 de la mañana, 35 minutos. Lorena tenía razón, es el 20, 21 y 22 de agosto, es decir, 3 días de esta Feria de Empleo ahí en la Universidad Nacional, donde está todavía Maricruz Brenes. 2.500 plazas, es que son bastantes.
Ahí Claro. tiene que estar. Se necesitan bastantes días entonces Ahí para está. poder colocar a todas estas personas. Ojalá, como siempre les decimos, si usted va a alguna de estas ferias de empleo y lo logra, cuéntenos también. Claro, Cuéntenos. en alimentación, en transporte, farmacéuticos, idiomas, tecnología, telecomunicaciones, de todo están buscando. Es que son 2.500 opciones. Sí, ahí tiene que estar la opción, ahí tiene que aparecer. Pues ya tenemos en nuestra invitada, pero una información de última hora, Lorena. Vamos a esperar un reporte ampliado de la Cruz Roja. Se ha presentado un accidente acuático en Buenos Aires, en Boruca, Río Lagarto. Están hablando de por lo menos una persona que se ahogó, que murió en ese lugar. Nuestra invitada, 11 de la mañana, 36 minutos. Bueno, se los decíamos y Maricruz también nos estaba confirmando este tema y la importancia de hacer un buen currículum. Doña Laura Chacón, quien es la encargada de intermediación laboral de la Agencia Nacional de Empleo del INA, está con nosotros para poder darnos esos tips. Ya nos adelantaban alguno, ¿por qué no? Podrá funcionar en algunos casos utilizar colores relacionados con la empresa para hacerlo un poquitito más llamativos. Pero ¿cuáles otros? ¿Qué incluir, qué no incluir? Doña Laura, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y a ustedes. Y es que el currículum es la primera, después de que lo ven a uno, es la segunda. Entonces, carta de presentación es lo segundo que se ve cuando uno lo entrega, o inclusive si no lo ven a uno, si solamente se envía por correo electrónico. Entonces, ese primer momento tiene que ser impactante. Claro que sí. De hecho, es el principal objetivo del currículum es presentarnos, ¿verdad? Que nos conozcan, sea que ya nos hayan visto previamente o no, es como nuestra herramienta para que en aquellos casos donde no hemos tenido un contacto directo con el empleador, pues que sepan quiénes somos y que nos vayan conociendo. Entonces, es clave que ese currículum esté completo, tenga la suficiente información, que sea muy claro, porque es la herramienta que nos va a permitir, ojalá, conseguir una entrevista, ¿verdad? Y si no llegáramos a una entrevista, si el currículum es suficientemente atractivo, al menos puede ser que capte nuestra atención para otra posibilidad de empleo. Entonces, que quien lea ese documento diga, tal vez para este puesto no cumple, pero está tan interesante y tan bien redactado y tiene datos que me llaman la atención que lo voy a contemplar para alguna otra oportunidad. Entonces, no descartemos que si para una opción que lo presentamos no funcionó, no pueda servir para otra. Y de ahí que sea tan importante que nosotros pongamos en ese documento toda la información clave que represente de forma fiel, realista, lo que nosotros sabemos y somos capaces de hacer en el ambiente laboral. Entonces, empezando, ¿cuáles son los datos personales quizás que tiene que llevar un currículum? El diseño, no sé si ahora pues tomar plantillas que ya existen tanto en Word, PowerPoint o ahora Canva, inteligencia artificial que también... ¿Qué documentos personales y ya después documentos académicos, experiencia? ¿Qué es lo que tiene que incluir? ¿De qué extensión? Ok, vamos a ver, son varias cosas en este tema. Para empezar, uno tiene que plantearse tratar de incluir la mayor cantidad de información, pero que sea clave y fundamental en un espacio corto, ¿verdad? No podemos extender demasiado el documento porque en realidad las empresas que leen los currículums o las personas que los leen no tienen tanto tiempo. Recordemos que los reclutadores reciben cientos de currículums por día y a veces no están reclutando solamente para un puesto, a veces tienen varios. Entonces, pero ¿cuál es la extensión recomendada entonces? Porque quizás una sola hojita es muy poquito, dos es mucho. ¿Qué recomiendan hacer? Idealmente una página. Okay. Sin embargo, si hay que extenderse porque la persona tiene mucha experiencia, tiene muchos títulos, tiene mucho que incluir en el documento, pensemos tal vez hasta en 2 páginas, ¿verdad? Que eso no está mal, no se ve mal, sobre todo en ciertos puestos y perfiles donde se requiere que la persona tenga suficiente conocimiento y experiencia en el área, ¿verdad? Pero si se puede reducir lo más posible, eso es lo ideal. Bueno, pero no tener miedo, entonces, doña Laura, de poner todos los atestados o de lo que soy capaz de hacer. No es paja, sino que está demostrado, que estudié, que tengo cartas de recomendación de ciertas empresas. No tener miedo de hacerlo, aunque salga largo.
vamos a ver, hay que tener como ciertos cuidados. Por ejemplo, nosotros siempre recomendamos que la persona tenga un documento base, un currículum base con todos sus documentos, con toda su experiencia, sus trabajos, sus títulos, ¿verdad? Sin embargo, para aplicar a un puesto en particular, es recomendable que ese documento base se adapte al puesto al que la persona está aplicando. ¿Por qué? Porque yo puedo tener conocimiento y experiencia en varias áreas que no necesariamente son relevantes para el puesto al que yo estoy aplicando. Entonces, en esos casos, pues no es necesario cargar el currículum con información que para quien lo lea no es importante. Por dar un ejemplo, si yo estoy aplicando a un puesto administrativo y anteriormente trabajé en puestos, no sé, que tienen que ver con cocina, que utilizaba un título de manipulación de alimentos, tal vez para este nuevo puesto administrativo no es tan relevante que yo incluya esa información, pero sí que me concentre en destacar la que tiene que ver con los puestos administrativos que he ejecutado en el pasado o cursos que tengan que ver con esta nueva labor que yo estoy aspirando a desempeñar. Entonces, aunque yo tengo todo mi bagaje en un documento base, no necesito incluirlo todo para aplicar a un puesto, sino más bien lo ideal es ajustar según el puesto al que yo estoy aplicando. Entonces ahí la recomendación nuestra es no utilicen el mismo currículum para todos los puestos a los que usted aplica. Más bien, adáptelos según lo que usted ve en el anuncio de empleo, lea el anuncio, revise bien qué es lo que están solicitando, qué es lo que busca la empresa y de todo lo que usted tiene, ahí sí, destaque lo que calce con lo que el puesto está buscando. Entonces es importante tomarse el tiempo para puestos específicos, pero ¿cómo hago entonces, por ejemplo, en estas ferias de empleo, donde se aplica en varias empresas, donde ando buscando, tal vez ya por un tema de necesidad, que tal vez tengo mucho tiempo sin trabajar y tengo experiencia en varias áreas? ¿Cómo hago para tener todo en uno solo o me llevo varias versiones? Ok, ahí en las ferias sí es un caso particular, ¿verdad? Si yo he tenido chance de averiguar antes de la feria qué tipo de empresas van a participar, qué tipo de puestos tienen y ya yo tengo una cierta inclinación que yo sé que voy específicamente por ciertas empresas, puedo adaptar el currículum. Ahora, si es muy ambiguo y como usted dice, voy a aplicar a diferentes empresas, pues ahí sí puede ser algo un poquito más general, pero lo ideal es que ojalá la persona ya vaya con cierta claridad de qué es lo que está buscando. Entonces, puede hacer uno general si no tiene esa claridad, pero cuando está enfocada, sí, lo ideal sería que destaque más experiencia y conocimientos en el área que está priorizando. Ok, tanto impreso como digital, andarlo, por ejemplo, en las ferias también. Sí, la mayoría ahora se utiliza que sea digital, ¿verdad? Ya casi no se dejan los documentos en papel, sin embargo, podrían llevar algunos cuantos por si acaso fuera necesario. Ok. Muy bien. ¿El detalle de la foto? No, la foto ya no. Dentro de los datos personales que se pueden incluir en el documento, recomendamos que sea lo más sencillo. Únicamente el nombre de la persona, el teléfono y el correo donde se le puede contactar. Podría ser que le incluya el cantón donde reside, no la dirección exacta. De los datos personales vamos a quitar todo aquello que no es necesario para ejecutar el puesto. Entonces, en ese sentido, una foto, el estado civil, la edad, si tiene hijos o no tiene hijos, ya esos son datos que no se incluyen porque, como les comenté, no es necesario para el puesto y queremos facilitarle a la persona empleadora que revise rápidamente ese documento y se dirija a la parte que es importante, a nuestros conocimientos y nuestra experiencia para el puesto. Doña Laura Chacón, ella es encargada de intermediación laboral de la Agencia Nacional de Empleo de Lina. Doña Laura, muchas gracias. Gracias por esas recomendaciones, esos tips que valen la pena en estos días de varias ferias de empleo, de hecho. Que esté muy bien y feliz día. Pues, igualmente. Las 11 de la mañana, 44 minutos, 11:44. Está con nosotros en este momento Mario Garrido, lo vemos con una vestimenta particular y yo creo que es que viene a hacernos una invitación. Claro. Hola, Lore, don Henry, ¿cómo están? Y a toda la audiencia de Extra Radio. Hoy viene hablando alemán, yo creo. Sí, vengo hablando como alemán, belga, un poquito de todo. Y es que no sé si a ustedes les gusta participar en estos eventos de la cerveza. Aquí en Costa Rica justamente hay uno que es muy reconocido, muy famoso, que justamente es una copia o es algo similar de lo que se hace en Alemania, en ese tipo de países tan distinguidos donde la cerveza artesanal es de top mundial. En Costa Rica, bueno, hoy se anunció cuándo va a ser el Oktoberfest 2025. Va a ser 2 fechas.
justamente va a ser de 3 al 5 de octubre, el primer fin de semana del mes de octubre. Y después, para esta ocasión, lo traen el 11 de octubre. Entonces, tuvo que extenderse, ¿verdad? Sí, se tuvo que extender porque el aforo de personas que se espera es muchísimo, pero muchísimo mayor. ¿Y dónde va a ser? Entonces va a ser en el Centro de Eventos Pedregal, que yo hablaba justamente con el organizador del evento, con Pablo Formal, y él me indicaba que esto se tuvo que hacer porque esperan más o menos unas 25,000 personas Dios. Para este año. Santo El año Dios. pasado yo asistí y de igual manera a cubrirlo, ¿verdad? No, ¿por qué no? A probar algo. Le damos permiso. Asistimos. Tiene que tener argumentos para escribir el texto. Sí. Asistimos al evento y vaya que va muchísima Sí, gente. claro. Y usted creería que es solamente para mayores de edad y realmente no es así. Y es que además, al margen de la cerveza, es que se come rico. Sí, Se come hay bien. muchísimas actividades Sí. de gastronomía, hay atracciones donde los niños pueden participar con sus papás, con los hijos, con los tíos, entonces hay más que solamente ir a probar Y la parte bebidas. artística. O sea, no es una fiesta de borrachos. No es una fiesta de borrachos como podrían decir básicamente algunas otras personas, pero va a estar genial. De hecho, van a haber actividades típicas Eso me está diciendo Ernesto. del evento. Música. Sí, van a haber bailes típicos alemanes, la ceremonia de apertura del barril y el tradicional canto de cumpleaños del Oktoberfest, que son actividades que no pueden faltar, y y muchas más actividades que van a estar por ahí. ¿Y el sombrero? Porque ya estuvo practicando el baile. El sombrero es porque ya estoy practicando un poquito del baile alemán, no me sale muy bien, tengo que ser sincero, porque no soy tiene más sabor un boli de agua que yo. pero los bailes sí van a estar sí o sí en la presentación. Desde que tenga bien el codo, está bien. Los precios. Desde que el codo funcione, está muy bien un festival de Los esos. precios y dónde se pueden obtener las Sí. entradas. Van los precios desde los $16, ahorita están en una etapa de preventa, entonces van desde los $16 hasta los $50. Eso estamos hablando que, bueno, depende del tipo de cambio del día, claramente, pero van como desde los 8,000 colones hasta los 25,000 colones, dependiendo del paquete que usted adquiera, claramente. Eso va a estar bueno. Mario, gracias. Muchísimas Gracias por la ustedes. invitación. Los vemos en Oktoberfest. Oktoberfest 2025. 11:47. La noticia importante hoy, el proceso de extradición de Celso Gamboa ha dado un paso luego de que la embajada presentara ya la documentación correspondiente al Tribunal de Juicio de San José. Esta mañana, en diálogo con, desde Buena Mañana, el fiscal Carlos Díaz confirmó la presencia aquí del fiscal de Texas, que es donde están pidiendo a Celso Gamboa, y también de delegados de la DEA. Todo esto en el proceso de extradición. Parte del diálogo con el fiscal. Esta mañana queremos saludar al señor fiscal general, don Carlos Díaz, a quien le damos la bienvenida a nuestra edición de hoy. Señor fiscal, ¿cómo amaneció? Muy buenos días. Buenos días, don Henry, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, señor fiscal, y lo hemos llamado porque después de que se conoció la decisión por parte de la OFAC, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, que incluyeron estas 4 ciudadanos costarricenses y 2 entidades en esa famosa lista, temida lista de control de bienes, congelar bienes de estos sujetos, la gran pregunta es, todo queda ahí, señor fiscal, es decir, son bienes que en caso tal, por ejemplo, en el caso, no sé, de Celso Gamboa o del equipo de fútbol, que si tuvieran algún bien en Estados Unidos se sabe que quedarían congelados. Pero los bienes de ellos aquí en el país están intactos, ¿verdad? Ahí no hay problema. No es que están intactos, incluso yo ayer tuve una reunión con la DEA y con los fiscales que tramitan este caso y no solo pretendemos atacar, digamos, al narcotráfico, a las personas y detenerlas, sino también donde más les duele, que es en los bienes. Y precisamente en eso estamos trabajando para que también los posibles bienes producto del narcotráfico que tengan en nuestro país puedan ser objeto también de persecución. ¿Y cuánto podría, tardar este proceso, don Carlos? Bueno, el proceso va a depender en primera instancia de que se logre la extradición. Si no se logra la extradición, bueno, entonces quedaría prácticamente insubsistente el proceso penal que se lleva en Texas. Pero si se logra la extradición, incluso ellos nos comentaban ayer que se puede realizar ellos realizan una especie, llamémoslo así, de negociación para poder disminuir las eventuales penas
que se les pueda imponer. Parte de esa negociación incluye la entrega también de bienes y eso reitero, es lo que también se negocia o negocian las personas que están sometidas a un proceso penal en Estados Unidos, en este caso con la justicia, con los fiscales, y eso podría generar, si ellos entregan también los bienes, generar una disminución en la pena. Entonces, prácticamente que en este momento, en esta semana, por así decirlo, a muy corto plazo, no podrían bloquearse todos estos bienes acá en el país. No, a corto plazo no, pero además es que hay que entender tal vez una diferencia. Los bloqueos que hace la OFAC no son la incautación de bienes que se hace en un proceso penal. Estos son, llamémoslo así, medidas administrativas que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hace a las personas que están vinculadas con narcotráfico, con terrorismo, con actividades que tienen que ver con proliferación de armas y también violaciones de derechos humanos. Esto es un bloqueo, reitero, económico, prácticamente administrativo. La incautación de bienes o quitarle los bienes, en este caso, producto de las actividades ilícitas a las personas que deriva del proceso penal, es completamente diferente. Ok, señor fiscal, déjeme insistirle en la parte de los bienes de ellos aquí. Un ejemplo, y voy a volver a poner el ejemplo de Celso Gamboa o del señor que le llaman Pecho de Rata. En este momento ellos, sus bienes, aunque ellos, por ejemplo, Celso Gamboa con intención de extradición, lo mismo que Pecho de Rata con la pretensión que se tiene de extradición, aún así, aún con ese peso encima, sus bienes no han sido tocados. No, de momento no. Todo, digamos, eso se tiene que judicializar. En este caso sería con el proceso que se tramite en los Estados Unidos. Ellos ya tienen un seguimiento, por supuesto. Ellos saben y han determinado cuáles son esos bienes. Y una vez que inicie el proceso penal, esos bienes van a ser perseguidos. ¿Y eso de qué depende? Es que me llamó la atención lo que usted nos cuenta, que ayer se reunió con la DEA. ¿La DEA qué tendría que ver en esto? Si es una decisión más judicial, digamos, decisión de la justicia costarricense. No, creo que también le mencioné, la reunión es con la DEA, pero ayer también estuvo el fiscal que tramita el caso en Texas y también estuvo los investigadores que llevan estos casos en Texas, ¿no? La reunión no solo fue con la DEA Costa Rica, sino que, y fue incluso aquí en Costa Rica. Ellos están aquí y ayer se reunieron con el organismo de investigación judicial y conmigo. Fueron reuniones aparte. Yo después de que se reunieron con el organismo de investigación judicial, yo me reuní con ellos y ahí tocamos ese tema precisamente de la posible incautación de bienes producto, en este caso, de las actividades de narcotráfico de estas personas. Y como le digo, ellos ya tienen, llamémoslo así, seleccionado cuáles bienes ellos pudieron identificar y que van a ser objeto, reitero, de una eventual incautación cuando ya el proceso inicie en los Estados Unidos. Ok. Voy a insistir con lo de la reunión. La reunión ayer tenía este interés en el tema de los bienes o, no sé si usted me acepte la pregunta, señor fiscal, en el sentido de presionar la extradición. Si la presencia de los señores de Texas y de los señores de la DEA aquí, reunidos con OIJ y con usted, en algún momento se puede, es que la palabra presionar no quisiera utilizarla, pero empujar que la extradición ocurra y que sea ya. Sí, exactamente, no fue ninguna presión, es más bien exactamente, llamémoslo así, es como el interés que ellos tienen en el caso y venir a realizar también todas las coordinaciones que sean necesarias. Nosotros también nos pusimos a disposición de ellos y lo hemos estado. Estas investigaciones y estos objetivos conjuntos, tanto de la DEA como del Ministerio Público de Costa Rica, el OIJ, vienen prácticamente desde agosto del año pasado. Ya tenemos un año en eso. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, incluso en la reunión del año pasado de la DEA en Grecia,
nosotros también les pusimos y les solicitamos que trabajáramos estos objetivos de manera conjunta y creo que ya, bueno, una vez que se dio la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales por narcotráfico, bueno, se aprovechó esa situación y usted vio que prácticamente a los pocos días ya la DEA estaba solicitando, en este caso... Es parte de la entrevista, ya en nuestras redes sociales está la entrevista con el fiscal hoy, revelando además cuántas solicitudes de extradición más vienen. De gente importante, dijo él. Dijo que no necesariamente en la política, pero bueno, no sabemos. Por lo menos en el mundo de la delincuencia, sí. Nos vamos, Lorena, porque entraron a sacarnos y no nos dejamos. Sí, no ya. Pablito Gabas venía a cerrar el programa con nosotros, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, un día lo invitamos a poner toda la situación del país en contexto. Nos vamos, ya viene la información deportiva. Así es, nos encontramos, que la pasen bien.